México, tierra de culturas y tradiciones, comunidad de comunidades, territorio de territorios, país pluricultural y plurilingüe. Me da mucho gusto que estés nuevamente conmigo acompañándome aquí en temas de maestras y maestros. Vamos a dar continuidad a la revisión del Plan y Programas de Estudio 2022. Hoy nos toca ver el análisis, hacer el análisis del eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Soy el maestro Daniel y te invito a que te quedes hasta el final de este video, a que me regales un me gusta y a que me compartas este material en tus distintas redes sociales para que juntos podamos llegar y apoyar a más maestras y maestros. El eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, busca hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, de niños y adolescentes, tomando como centro de los procesos educativos a la comunidad, y tiene como una condicionante importante la posibilidad de aprender la diversidad de lenguas. Este derecho favorece la apropiación de las lenguas maternas y expresar su experiencia de vida y comunicarse con los demás. Que los estudiantes puedan acceder al mayor número de fuentes posibles que les permitan conocer las costumbres, las creencias, los valores, los conocimientos de otros pueblos, de otros países, de México y países del mundo. El derecho humano de acercarse a la cultura escrita solo se hace efectivo en las prácticas sociales de lectura, escritura y de oralidad que se estén practicando en la comunidad, en el contexto donde viven. Es decir, en qué momentos para ellos es necesario expresarse de manera escrita, cuando tienen que realizar un trámite, cuando tienen que llenar formatos, cuando tienen que escribir algún tipo de textos, cuando es necesario que se comuniquen para participar en una entrevista. Es decir, hay distintas necesidades que implican prácticas sociales del uso del lenguaje y son las que tenemos que identificar para poder promover en la escuela y que lo que se enseña y se aprende en la escuela pueda tener relación con las exigencias que se tienen en el contexto comunitario. Hacer efectivo el derecho humano a la educación implica una verdadera democratización de la lectura, es decir, que nuestras y nuestros estudiantes puedan acceder al mayor número de fuentes de información posibles para poder enriquecer su cultura, para poder estar en contacto con las otras y con los otros. También implica la preservación de los derechos culturales y la reducción de esta brecha que existe entre los que tienen mayor y mejor acceso a la lectura y quienes no lo tienen. Este eje pretende que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de analizar su propia experiencia dentro del mundo y que desarrollen la capacidad de leer la realidad y actuar sobre ella. Para esto, la lectura va a desarrollar habilidades de expresión escrita, es decir, habilidades para la construcción de los diferentes tipos de textos, habilidades para analizar un poema, para realizar un escrito, para construir un ensayo, para construir adivinanzas, refranes, en fin. También a través de la oralidad, el alumno, los alumnos, nuestros alumnos pueden participar en diversas actividades que tengan que ver con la expresión oral. Por ejemplo, la dramatización de un cuento, la puesta en escena de una obra de teatro, la participación en un debate donde haya discusiones, donde haya argumentos. Y por último, la comprensión de textos. Es decir, los alumnos tienen que enseñarse a leer las líneas del texto, tienen que leer entre líneas y tienen que saber hacer lectura tras las líneas del texto. Estamos hablando en estos tres aspectos de poder comprender y rescatar información literal de un texto, poder inferir, poder realizar conclusiones al leer entre líneas y poder ya emitir comentarios, opiniones o dar la postura sobre los planteamientos de un autor a través de comentarios críticos, que estaríamos ya entrando en lo que es la lectura crítica.
La lectura nos pone en relación con la otredad y con la identidad de las y los estudiantes. La otredad es un término filosófico que me voy a permitir abordarlo, explicarlo un poquito aquí, que se refiere a la forma en que un grupo o una persona percibe a otro como diferentes a sí mismos. Esto nos lleva al reconocimiento y a la aceptación de las diferencias que existen entre los seres humanos y nos lleva a aprender a convivir con empatía. Convivir es el cuarto pilar que Jacques Delors en su libro La educación encierra un tesoro, propone para que nuestras y nuestros estudiantes se puedan formar de manera integral y que con esta convivencia en empatía nosotros podamos aprender a vivir en la diversidad con las otras y con los otros, en un clima de respeto y armonía. Vamos a revisar algunas de las bondades que la lectura nos ofrece. Primero que todo, la lectura conlleva la producción de sentidos y permite reconocerse en las palabras de otros y de otras. La lectura también abre la posibilidad a nuestras y a nuestros estudiantes de encontrarse con otras y con otros en la diversidad. Aquí encontramos la justificación de la afirmación cuando se dice que la lectura nos pone en relación con la otredad, ese término filosófico del cual acabo de hacer una breve explicación. Por otro lado, busca reconocer y revitalizar la preservación y el desarrollo y uso de las lenguas maternas, que nuestras y nuestros estudiantes puedan expresarse en su propia lengua sin ningún tipo de restricción. No hay que perder de vista que contamos con 68 agrupaciones lingüísticas que integran 364 variaciones en nuestro gran México. La lectura, como nos podemos dar cuenta, nos ofrece también la oportunidad para construirnos como mejores seres humanos a través del lenguaje y de una comunicación basada en el diálogo, es decir, una comunicación dialógica. A continuación vamos a revisar una de las que para mí es una de las más grandes bondades de la lectura. La lectura es una acción emancipadora porque empodera a las y a los estudiantes ayudándolas y ayudándolos a entender su realidad y a cuestionar las posibles injusticias a las que se estén enfrentando. Esto a través del diálogo, de la reflexión, del análisis y de la crítica. A través de estos aspectos, ellos van a poder transformar su realidad. Esa es la razón más importante por la cual hay que relacionar el texto con el contexto y la experiencia de niñas, niños y adolescentes para que busquen su transformación social. En educación inicial, la lectura fomenta la imaginación, desarrolla la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje, la comunicación de sentimientos y afectos. En preescolar y en educación primaria, enriquece el lenguaje, posibilita el acercamiento a la realidad a través de secuencias temporales, el aprendizaje de la gramática de la lengua y la comprensión de textos son aspectos que ya se trabajan con mayor énfasis en estos niveles. En educación secundaria se impulsa la toma de posición sobre los planteamientos que hace el autor de algún texto o el autor de los textos. Esto implica un análisis crítico de las ideas que plantea y que el lector decida si está de acuerdo o no con ellas, justificando claramente su postura con argumentos sólidos y válidos. Para esto, el lector, primero que todo, tiene que comprender el texto a fondo, tiene que aprender a cuestionar y evaluar los planteamientos que hace el autor y tiene que construir una opinión personal sobre el texto. Todo esto va a favorecer el pensamiento crítico y para lo cual el lector tiene que hacer preguntas profundas, tiene que identificar los sesgos y los propósitos del texto, tiene que aprender a analizar la estructura que presenta el texto. Para esto tiene que aprender
la estructura de los diferentes tipos de textos, claramente. Relacionar la lectura, lo que plantea la lectura con la vida cotidiana de nuestras y de nuestros estudiantes. Y esto finalmente lo podemos aterrizar con la elaboración de textos escritos como resúmenes, como reseñas escritas, como artículos de fondo, la construcción de poemas, todo tipo de texto que el maestro pueda promover que se escriba de manera creativa y que los alumnos ya tengan elementos para construirlos. A través de la lectura en la educación secundaria se puede propiciar también la construcción de las nuevas relaciones sociales y no nada más solamente en secundaria, también en los otros niveles educativos. Esto se puede hacer, los maestros lo pueden realizar a través de la formación de clubes de lectura, realizando lectura en parejas, en grupo, lecturas grupales, poniendo puestas en escena de algunas representaciones, dramatizando la lectura, elaborando textos de manera colaborativa y en equipo y relacionando todo este tipo de trabajo que se hace con la lectura con la vida cotidiana de nuestras y de nuestros estudiantes, con la vida real, de tal manera que el trabajo con la lectura pueda resultarle a nuestras y a nuestros estudiantes de importancia y significativo. Hacerlo de esta manera va a convertir este recurso en una herramienta muy poderosa para poder fortalecer las relaciones sociales. También el trabajo con la lectura nos lleva a la construcción dinámica de la identidad personal, es decir, el trabajo con los libros, con los textos, nos ayudan a reflexionar sobre quiénes somos, sobre lo que pensamos, qué pensamos y cómo nos estamos relacionando con el mundo, con las otras y con los otros. Nos va a llevar a descubrir valores, creencias, conocimientos y a reflexionar sobre nuestra propia historia y nuestra propia experiencia. Algunas de las actividades que se pudieran realizar para promover esta construcción dinámica de la identidad personal pudieran ser, por ejemplo, la carta a un personaje histórico, se pueden echar a andar debates donde se trabajen cuestiones éticas, la construcción de autobiografías. Es de vital importancia implementar prácticas sociales de lectura y escritura que se realicen ahí en el contexto comunitario. Hay que identificarlas, cuáles son las ocasiones en las cuales nuestras y nuestros estudiantes tienen la necesidad de expresarse, ya sea de manera oral, ya sea haciendo lectura de textos o ya sea que tengan la necesidad de construir algún tipo de texto ahí en el contexto comunitario para poder establecer puentes curriculares sobre lo que se enseña y se aprende en la escuela con lo que se necesita en su comunidad. Si hacemos esto, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes van a encontrar sentido a lo que se aprende y a lo que se enseña en la escuela y seguramente vamos a tener mucho más su atención porque vamos a estarle dando herramientas que van a poder atender algunas de las necesidades más sentidas que ellos puedan tener y que implique el uso de los lenguajes. Para esto podemos hacerlo a través de echar a andar distintos tipos de proyectos. El que yo les recomiendo en esta ocasión son los proyectos de aprendizaje servicio, es decir, que puede ofrecer un grupo de educación primaria, un grupo de educación preescolar, un grupo de educación secundaria a la comunidad a través de un proyecto de aprendizaje y servicio, no el proyecto por el proyecto mismo, sino un proyecto cargado de contenidos de aprendizaje y también de servicio que puedan realizar nuestras y nuestros estudiantes verdaderas contribuciones para transformar nuestras comunidades. Te agradezco que hayas llegado conmigo hasta el final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y te sea de utilidad para mejorar
tu práctica docente. Te invito a que no te pierdas los próximos videos donde estaremos dando continuidad al análisis del plan y programas de estudio 2022 aquí en temas de maestras y maestros. Soy el maestro Daniel y espero que estés conmigo en el próximo video. Hasta pronto.